Vamos a hacer una pausa musical y su saludo de Jorge Venegas y homenaje a Francisco Martínez, el malabarista asesinado en Panguipulli por los pacos. Nos volvemos a juntar en unos 5 minutos más, pero por Facebook Live se sigue transmitiendo. A los presos políticos, al comandante Ramiro y a la nación mapuche. Estas canciones que cantaré a continuación, una está dedicada a Daniela Carrasco, la Mimo de la Victoria, y la otra a Francisco, que fue cruelmente asesinado en Panguipulli. Mucho cariño para la Mimo y para el malabarista Francisco Martínez. Y recordar además lo que nos dijo últimamente la compañera Luisa y el compañero Manuel. La lucha tiene que seguir en la calle y en la organización popular. Un abrazo grande, fraterno y mucha fuerza. Llueve fuego entre sables, mientras acrobacias ríen en medio de los semáforos. Dulzura joven tan alegre y transparente, descalzo, a pecho desnudo, de noche solo, mirando el firmamento en tu cueva. De noche solo, mirando el firmamento en tu cueva. Distante a los humanos, amarrado a las estrellas, pegado a las rocas, amando todo en tu rostro rasta, no cabemos nosotros en tu corazón. Cayó sobre las flores tu cuerpo de juglar de la pobla. En tu corazón cayó sobre las flores tu cuerpo de juglar sobre la pobla. Cayó sobre las flores tu cuerpo de juglar de la pobla. De la pobla. De la pobla. Como a Macarena, como a Víctor, como a Catrileo, como a Salvador, como a la Mimo de la Victoria. La bala se volverá mientras arderán municipios, buses, cuarteles policiales. Bajo las cenizas sembraremos otro pueblo, otro país, otro continente, una humanidad donde bailemos, dancemos, hagamos fiestas, fiestas de malabares en tu nombre, Francisco. Serán sus nombres, no habrá olvido ni perdón. Todo este amor será un escenario. Desde las llamas floreceremos.
las llamas floreceremos, floreceremos. Después de este saludo de Jorge Venegas, al cual saludamos desde acá también y agradeciéndole su aporte, vamos a dar desarrollo al segundo bloque, donde van a estar Rafael Acasino, Nicolás Toro, Mercedes Maldonado y Pablo. El saludo de Jorge Venegas, al cual saludamos desde acá también y agradeciéndole. Bien, entonces la prisión política actual se da en un contexto de un estallido el día 18 de octubre, ¿ya? Y ese contexto es el que vamos a pedirle al profesor popular, que ya otras veces nos ha acompañado aquí en Borgoño, que nos explique, nos eduque. Con ustedes, entonces, el profesor Rafael Acasino. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, no sé si los voy a educar a ustedes. Diciendo experiencia a todos, hasta los más jóvenes que están acá, ya, que creo que Nicolás, ¿no? No, aquí hay mucha experiencia en el cuerpo y en la mente, digamos. Mira, lo que yo podría hacer en realidad es tratar de aportar a la discusión y tocar, yo diría, 3 puntos. Uno tiene que ver con una pequeña digresión sobre el derecho, ¿no?, que me interesaría mucho presentar, ¿no? En segundo lugar, un problema, una pequeña referencia a la violencia sistémica, el capitalismo en realidad, y en tercer lugar, el problema de la prisión política y la lucha política, ¿no? Ese punto se liga mucho con las dos observaciones que han hecho y han relatado Fermín y la compañera Rita, digamos. Es como, va a ser medio repetitivo ahí, pero bueno, voy a colocar algunos puntos nomás, porque creo que está muy bien dicho por ambos. Vámonos con el primer punto, digamos. Yo lo que quería mencionar es lo siguiente, digamos, esta idea de que hay presos políticos y que en realidad hay históricamente un conjunto de compañeros y compañeras, viejos, jóvenes, en fin, mujeres, hombres, que son encarcelados por el sistema, tiene que tener alguna explicación, por decirlo de alguna manera, más general, instinto castigador del sistema. Y yo creo que hay que una manera de expresarlo es tratar de plantearlo de la siguiente forma, digamos. Lo que ocurre en las sociedades de clase en general, va a ser un poco latero al principio, pero si me siguen el argumento va a ser muy importante. Si partimos de las sociedades de clase, esas sociedades de clase tienen relaciones sociales de clase, digamos, que son relaciones de dominación de los dominantes hacia los dominados. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se legitiman esas relaciones de dominación? Y voy a nombrar 2 formas. Uno es las formas ideológicas, es decir, que tratan fundamentalmente de generar una suerte de sentido común, que hace que los dominantes, por así decirlo, dominen naturalmente y que ese sea su lugar en la sociedad, y que los dominados, bueno, simplemente agachen la cabeza y entiendan que ese es su lugar, ¿okay? Hay una vieja frase de Marx que decía en realidad, mire, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Y por lo tanto, cuando uno tiene una sociedad de clase que funciona en forma, por así decirlo, bueno, lo que tiene es una ideología en la clase dominante, ¿okay? Ese es un punto. La otra forma de legitimación es la ley, es decir, el derecho. Y aquí fundamentalmente uno, parafraseando a Marx, podría decir en realidad que la ley dominante, es decir, el derecho dominante, que es un derecho de clase, es simplemente el derecho de las clases dominantes. Esto significa en consecuencia que el derecho y su conjunto de instituciones, las leyes, ¿okay?, son leyes de clase, ¿okay? Y el conjunto de instituciones son instituciones que reproducen efectivamente ese derecho, esas leyes de clase. Por lo tanto, aquí estoy diciendo en realidad lo siguiente: el derecho no es neutral. El contenido del derecho, lo que regla el derecho, la forma en que tratan, ¿no es cierto?, los problemas sociales del derecho, no es para nada neutral. En sociedades de clase corresponde al derecho, es decir, a la ley de la clase dominante. Esa es la ley dominante.
Y se expresan dos grandes órdenes, por decirlo de alguna manera. Todo lo que significa las instituciones y el derecho respecto a la propiedad privada, y por otro lado todo lo que son las instituciones y la ley respecto a los derechos políticos. Con esas dos grandes divisiones, por así decirlo, las leyes que rigen la propiedad privada y las leyes que rigen el orden político, bueno, se constituye algo así que podríamos llamar el orden político, social y económico de una sociedad de clases. Ese es el orden social que existe. Por lo tanto, siempre el orden social es un orden de clase que está amparado, legitimado, sea por la ideología, o sea, ¿no es cierto?, por el derecho, como una forma particular de ideología que llamamos ley. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si efectivamente hay sectores de la sociedad o individuos de la sociedad que atentan contra ese orden social? Y aquí tenemos dos tipos de contradicciones, digamos. Uno son las conductas individuales que pueden ser espontáneas o intencionales y que de alguna manera alteran el orden público o el orden de clase. Y ahí entonces los dispositivos y el derecho, opera el derecho penal, excluyamos, ¿no es cierto?, las faltas que no son delitos, pensemos, ¿no es cierto?, en el derecho penal, ¿okay? El derecho penal más toda una ideología que tiene que ver con la idea del delincuente, con el desviado, aquel que es asocial, ¿okay? Y que por lo tanto lo que hay que hacer es simplemente, bueno, reprimirlo al amparo de la ley, dado que tiene conductas desviadas. Pero resulta que también hay contradicciones que se expresan a nivel colectivo, que pueden ser espontáneas o pueden ser intencionales, digamos. Cuando son espontáneas, es decir, cuando hay explosiones sociales que no obedecen a ninguna planificación, que son un producto de las contradicciones sociales, de nuevo aparece el derecho penal. Pero el derecho penal aparece aquí acompañado de una ideología que evoca, por así decirlo, el orden público. El orden social es el orden público. ¿Okay? Es el orden que protege los derechos de las personas, los derechos de la propiedad. ¿Okay? Y que, comillas, serían atentados por estas explosiones sociales que tendrían este carácter inintencional o no intencional. Pero por otro lado también hay explosiones colectivas que corresponden a conductas intencionales, digamos. Son organizaciones gremiales, organizaciones sindicales, organizaciones de pobladores, organizaciones de pueblos originarios, organizaciones políticas populares, que en un momento determinado estallan. Y por lo tanto ahí el sistema de nuevo opera con el derecho penal, pero aquí opera con la ideología, por así decirlo, de que hay un enemigo interno, de que hay alguna lógica conspirativa que trata de orar las bases republicanas o las bases fundamentales del orden. Por lo tanto, fíjense ustedes que hay una cierta cadencia, hay un cierto degradé, por así decirlo. A la conducta individual que choca con el orden le aplico derecho penal y tengo la ideología del delincuente. Es decir, la idea de criminalizar, cuando fundamentalmente las explosiones son por el lado de los pobres, la criminalización de la pobreza. En segundo lugar, cuando tengo explosiones colectivas, que son no intencionales, espontáneas, bueno, tengo el derecho penal y la ideología del orden social. Y aquí aparece la idea de criminalizar la protesta social. ¿Ok? Y en tercer lugar, cuando yo tengo explosiones que ya son intencionales, dirigidas, que son organizaciones gremiales o políticas populares, se le tira el derecho penal, por supuesto, así reacciona el sistema, pero ya la ideología es simplemente criminalizar cualquier intento de emancipación. ¿Okay? Por lo tanto, el degradé, en términos de la forma en que opera el sistema, va de impugnar a la explosión individual como el pobre delincuente, ¿okay? El fraile, por así decirlo, hasta lo que sería, ¿no es cierto?, lo que sería evidentemente la criminalización de todo proyecto alternativo que trate de cambiar el orden social. Y a eso lo llamará terrorista, lo llamará enemigo interno, le aplicará la doctrina de la seguridad nacional, en fin. ¿Okay? Por lo tanto, ¿cuál es la función que efectivamente tiene el orden político? El orden político que va desde el individuo a lo colectivo políticamente pensado, desde el punto de vista ideológico, fundamentalmente trata de despolitizar cualquier intento colectivo intencional. Esto significa que si hay organizaciones políticas populares, por ejemplo, como fue el MIR, como lo fue el Frente, como fueron los Lautanos, por ejemplo, u otras organizaciones políticas populares que han habido en Chile, que han impulsado efectivamente procesos de emancipación que han roto el orden, bueno, simplemente es despolitizarlo. Es decir, quitarle su carácter, ¿okay? En el sentido de que son individuos desviados, que rompen el orden social, que son terroristas, que son desadaptados, etcétera, 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 hasta llevarlo prácticamente a una conducta individual de desviado, ¿okay? O que tienen patología individual. Entonces uno podría, tomando el momento actual, pensar lo siguiente.
Pensemos, ¿no es cierto?, en Claudio Huentecol, compañero que está mapuche, el Gualmapu, que está preso en Angol. ¿Ok? A él no se le llama preso político porque participe, ¿no es cierto?, en la lucha emancipatoria del Gualmapu, en alguna de las organizaciones mapuche existentes, sino que se le acusa fundamentalmente de hacer amenaza al orden y de robar una camioneta, por ejemplo. Por lo tanto, se le adquiere, por así decirlo, se le saca de su contexto colectivo y se le coloca como cuestión individual fundamentalmente un delito individual. ¿Okay? Pensemos en el compañero, qué sé yo, Mauricio Hernández Norambuena, ¿okay? Que hasta el propio Jadwe le quita, ¿no es cierto?, junto con Boric el carácter de preso político. ¿Qué es lo que dice todo el sistema y qué es lo que dice Jadwe? Bueno, cometió un delito, digamos. ¿Okay? ¿Cuál es el delito? Bueno, ser un homicida. Y por lo tanto se le saca todo el contexto, ¿okay? Y se le transforma simplemente en un tipo que individualmente está desviado. Y se ha difuminado, ¿no es cierto?, de dónde viene, cuál es el contexto existente, etcétera. Jadwe lo que dice, ¿no es cierto?, es que, bueno, estamos en democracia y por lo tanto el Partido Comunista y nosotros nunca hemos aplicado la violencia en condiciones de democracia. Por lo tanto, desde ese punto de vista queda excluido, ¿no es cierto?, evidentemente, comandante Ramiro. No así, por ejemplo, creo honestamente lo hace el abogado Gutiérrez, en que le reconoce su carácter efectivamente de preso político, precisamente hablando de ese conjunto del contexto. Otro caso, pensemos en el chico de 20 años que está encarcelado en Antofagasta, Fiona Astorga, que inclusive se cosió sus labios, está en huelga de hambre en una protesta en este instante. Bueno, a él efectivamente lo que se le dice es que está ya más de un año con previsión preventiva en la cárcel de Antofagasta y se le acusa eventualmente de haber querido quitar un arma a un carabinero. Por lo tanto, de nuevo aparece, ¿okay?, Astorga de manera individual, Efraín Astorga, un desviado. Aparece Claudio Huentecol, ¿okay?, un mapuche o un sujeto absolutamente individual que no tiene nada que ver con la historia de la sociedad de clase existente. O aparece, ¿no es cierto?, un Mauricio Norambuena, también transformado simplemente en un tipo individual que se le ocurre hacer las cosas que hizo. Por lo tanto, esta operación ideológica que hay es una operación donde efectivamente se trata de ocultar, descaracterizando las acciones que han tomado Huentecol, que tomó Mauricio, que tomó, ¿no es cierto?, Fiona Astorga, de todo contexto existente. Es como si flotaran en el aire, es como si no vivieran en sociedades como las sociedades de clase, las sociedades genocidas que existen hoy día. Si uno, y aquí paso al segundo punto, el problema de la violencia, se pregunta lo siguiente: bueno, ¿qué fue la conquista? ¿Y qué fue la colonia? Bueno, la conquista se hizo sobre la base, y la colonia, el colonialismo, sobre la base del genocidio de los pueblos originarios. ¿Qué fue la república y el proceso de construcción del capitalismo en Chile? Bueno, fue sobre la base de la laceración de los cuerpos de los campesinos y después de la clase obrera. Y adicionalmente con una segunda guerra, ¿okay?, de exterminio contra los mapuches, que fue la guerra, ¿no es cierto?, de la pacificación de la Araucanía, como se llama. ¿Y qué fue el neoliberalismo? Bueno, el neoliberalismo se funda también sobre la base del asesinato de parte importante de la clase obrera, de los dirigentes económicos, de los dirigentes sociales existentes. ¿Okay? Hay detenidos desaparecidos, se quema la moneda, el símbolo de la República, se asesina Allende, etcétera, digamos. Por lo tanto, fíjense en realidad que vivimos en una sociedad que desde la conquista y el colonialismo tiene un pecado original: la violencia. La violencia de los dominantes sobre los dominados, lacerando cuerpo. En segundo momento, la República, ese proyecto emancipador, sobre la base efectivamente de una larga cadencia que parte, ¿no es cierto?, con la guerra de independencia y termina con actos de violencia. Y sigue con actos de violencia. ¿Ok? Recuérdense, no sé, la grande matanza obrera a principios del siglo XX, digamos. ¿Ok? Está ahí presente, ¿no es cierto?, lo que es la matanza de Santa María, por decir alguno, la matanza en el Salitre. Y después todas las matanzas que hay en el proceso de industrialización, inclusive bajo forma democrática. Porque aún el capitalismo siendo democrático, bueno, permite un Puerto Montt, ¿okay?, donde Sujuich efectivamente, ¿okay?, es responsable de la muerte de los pobladores en Puerto Montt. O hay una Pamperigoy, o hay una Coruña. Y no estamos hablando de situaciones de dictadura. El capital bajo la forma democrática igual lacera cuerpo, ¿okay?, mutila cuerpo y efectivamente, ¿no es cierto?, asesina. Y después en el neoliberalismo tenemos otro pecado original, que sobre la base del golpe de Estado, y que se extiende, ¿no es cierto?, hasta los mutilados actuales y hasta, ¿no es cierto?, los 40 muertos de la revuelta. Entonces aquí hay
esto es muy importante, este país, este invento llamado Chile, esta sociedad de clase llamada Chile, está construida en sus diferentes momentos sobre la base de un pecado original, que es la violencia fundante, sea la conquista de la colonia, sea de la república y el capitalismo, o sea, ¿no es cierto?, de la forma última neoliberal que dura hasta nuestros días. Entonces, mi pregunta sería la siguiente que deberíamos formularnos. Bueno, y si efectivamente aquí vivimos en sociedades fundadas sobre la violencia, ¿es que solo tenemos en consecuencia el derecho a pensar el horror o a enunciar, ¿no es cierto?, la barbarie? Y que por lo tanto, solo enunciándolo, solo pensarlo, ¿ok?, nos daría, nos reconocerían ese derecho, y que en caso que sea violada la posibilidad de pensar el horror o denunciar el horror, como dice Amnistía Internacional, si me encarcelan, ¿sería entonces un preso de conciencia? Es decir, tengo el carácter de un preso de conciencia cuando el Estado recae sobre mí, cuando yo pienso o cuando enuncio. ¿Ok? O como dice el Consejo Europeo, ¿ok?, que menciona que si efectivamente hay un delito de por medio, como argumenta Jacque, por ejemplo, no es preso político. Es decir, si hay una acción que negue en ese pensamiento, yo pierdo inmediatamente el carácter de preso político. Bueno, si esto es así, entonces la pregunta es, bueno, la pregunta sería, bueno, ¿es que no tenemos derecho a la autodefensa frente a la barbarie? ¿Es que solo tenemos derecho a pensar en el foro interno o a lo más enunciarlo de manera de proferir o escribir ciertos juicios de manera pública, pero nos quedamos solo en el pensamiento y que por lo tanto no tenemos derecho a ser coherente entre pensamiento y acción? Es decir, que frente a las sociedades de clase que nos asesinan, nos oprimen, nos mutilan, solo podemos tener el derecho a pensar como lo declara el derecho liberal burgués. Ahora, desde el punto de vista de cualquier ética, todo pueblo que está siendo oprimido, todo pueblo que es mutilado, todo pueblo que es reprimido tiene el derecho a la autodefensa. Y cualquier persona que tenga un mínimo de racionalidad y un mínimo de fundamento ético sobre la base de la sensibilidad respecto al mundo, no puede quedarse solo en el pensar o solo en el enunciar. ¿Ok? La conciencia, lamentablemente, cuando se toma, llama, clama por la acción. ¿Quién se hace consciente de la miseria? ¿Quién se hace consciente de los asesinatos? ¿Quién se hace consciente de la opresión? ¿Qué hace el capitalismo, el patriarcado o el racismo? No puede quedarse sentado pensando o escribiendo. El emplazamiento es fundamentalmente a la acción, a tratar de cambiar ese modo de vida existente. Todos los presos políticos, en consecuencia, todos los que están aquí, los que están, ¿no es cierto?, en las cárceles, los que han estado históricamente, sin duda, no han se quedado sobre el pensamiento. Han tomado ese pensamiento, evidentemente, para transformarlo en justificación, en razón, efectivamente, de la acción política. Tomo el tercer punto, entonces, digamos. Si efectivamente los sectores más progresistas me podrían reconocer que soy preso político solo porque estaba en condiciones de dictadura, como lo postula Hadwe y Boric, ¿ok? O eventualmente con Amnistía Internacional, que solo me reconoce el ser preso de conciencia cuando solo pienso y no cometo ningún delito, es decir, me quedo inmóvil, ¿ok? Me salgo a la ventana y digo, oh, nos están asesinando. Dejo constancia, ¿no es cierto?, que nos están asesinando y explotando, ¿ok? Y no hago nada más, ¿ok? Y se me vienen a detener ser preso de conciencia. Por lo tanto, la pregunta es si efectivamente esa es lo máximo que me puede otorgar un sistema liberal burgués que cautela el derecho, que cautela la libertad de expresión, etc. Bueno, la pregunta es entonces, ¿qué significa la condición de preso político? ¿Qué significa la prisión política? Y aquí coincido con los compañeros, ¿no es cierto?, como Enrique y Fermín. En realidad lo que uno debería plantearse es que el carácter, la condición de preso político, así como la prisión política, es un campo de disputa. La prisión política hay que hacer la prisión política. La condición de preso político es una lucha política, en realidad, en este sistema. Porque lo máximo que me reconoce es simplemente que yo pueda proferir un juicio crítico, pero nunca que la razón que tengo y ese fundamento ético que lo pienso, lo lleve efectivamente a una acción.
Entonces, uno podría decir, bueno, si la lucha, y en este momento creo que es así, es ganar el estatuto de presos políticos para los compañeros detenidos, ¿ok? Y es, en el fondo, transformar la prisión en prisión política. Bueno, significa que tenemos para los encarcelados luchar por la resistencia y la dignidad, luchar por la organización, como mencionaba la Rita, ¿no es cierto?, y el compañero Fermín. Tienen que agruparse, organizarse, intentar resistir, ¿ok?, para no ser asesinados, digamos, por el propio sistema. Y supuestamente los libres, entre comillas, que muy bien lo decían, en cualquier momento podemos pasar efectivamente a ser presos políticos en el sentido o ser encarcelados. Bueno, tenemos que luchar por el reconocimiento del estatuto del preso político y de la prisión política, ¿ok? Y razones para eso hay muchas. Tenemos, por ejemplo, 81 razones a propósito del incendio en San Miguel, que precisamente por la lucha colectiva han ido transformando, ¿ok?, la muerte de 81 personas muertas en la cárcel de San Miguel en un problema evidentemente político, que expresa en realidad que el sistema carcelario y el sistema judicial es un sistema de clase. Es un sistema que le niega a los sectores populares, a los que están desprovistos de cualquier defensa, la posibilidad inclusive de cautelar la vida, y mueren quemados en un incendio en la cárcel de San Miguel. Hay 81 razones cuando se transforma en una razón política. Tenemos a los presos políticos de la democracia, un conjunto, ¿no es cierto?, de otras razones. Ahí está Mauricio, ahí están los otros compañeros que están efectivamente en la cárcel actualmente, que también son razones. Tenemos, ¿no es cierto?, las razones de los más de 40 muertos y los más de 300 mutilados, existe este día, que también nos indican efectivamente que aquí hay cárcel política. Por lo tanto, uno podría decir en realidad, mire, desde Mandela, por citar un ejemplo, cuando era miembro del Congreso Nacional Africano, mucho antes, no sé, cuando le dieran el premio Nobel, ¿ok?, o de Bobby Sands, muerto, ¿no es cierto?, por una huelga de hambre en las cárceles de la Thatcher en los años 80, irlandés, o gente más cercana, digamos, qué sé yo, el mismo Torito, preso durante décadas, ¿no es cierto?, en Perú, o el compañero Yautul, del Gualmapu, detenido innumerables veces por el sistema, o el propio Ramiro, que está encarcelado hoy día, ¿ok? Eso que está ahí, ese ejemplo que están ahí, son razones efectivamente que han indicado que siempre la prisión política y el carácter de preso político se gana en una lucha, porque el sistema nunca lo va a reconocer y va a aplicar, ¿no es cierto?, el gradiente que mencionábamos anteriormente. Con esto termino, digamos. Lo que quiero decir finalmente es esto. A fin de cuentas, el derecho, ¿ok?, simplemente lo que hace es simplemente objetivar, ¿ok?, de manera más o menos prolongada la correlación de fuerzas existentes. Por lo tanto, si la sociedad se instaló sobre una cierta correlación de fuerza, obviamente el derecho va a estar determinado por eso. Esto significa, en consecuencia, que si la sociedad de clase impone ese derecho, y hay una clase o un conjunto de sectores de avanzada que luchan efectivamente contra la dominación de clase, bueno, también está en disputa el derecho a su subjetividad. Por lo tanto, vuelvo y termino con esto, digamos, ¿ok? La lucha de los presos políticos actuales es una lucha política y hay que ganarla. La prisión política que asuma su carácter es una lucha política y hay que ganarla. Por lo tanto, este apoyo que se da, ¿no es cierto?, a la huelga de hambre lucha de los presos políticos no es solo una razón, por así decirlo, de carácter ética, es también parte de las luchas populares. Porque el pueblo está siendo sometido a este conjunto de dispositivos de una justicia clasista que reprime, sea en democracia o sea en dictadura. Finalmente, entonces, si el derecho es un derecho de clase, la autodefensa del pueblo, ¿okay?, está absolutamente justificada precisamente para cambiar y ojalá para disolver todo derecho en la medida en que se disuelvan todas las clases y no se requiera la represión, ¿okay?, y los dispositivos represivos existentes. Muchas gracias.